del tema 7, así después expone el señor. Es un proyecto de comunicación cuya autoría corresponde a la concejal Gonzalo. Referencia de vinculación y suspensión del pacto. El proyecto es el PIB, la Carta Orgánica Municipal y la reciente decisión del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PANU, de desvincular a la delegada en la sede del Bolsón, María Eugenia Alonso, y suspender al resto del personal de dicha delegación por un periodo de 24 días, considerando que el presente proyecto de comunicación tiene como objetivo expresar la honda preocupación de este Consejo ante esta presión que afecta de manera directa a la comunidad de personas mayores del Bolsón y ponen en riesgo el funcionamiento institucional del PAMI de nuestra localidad. Que en las últimas semanas se ha tomado conocimiento público de la remoción de la delegada del PAMI del Bolsón, María Eugenia Alonso, y la suspensión por 29 días de la totalidad del personal restante. Todos ellos, trabajadores sindicalizados y con representación gremial. Esta medida es presuntamente motivada por la participación del personal en una jugada de expresión política en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, constituye una grave vulneración de derechos laborales, sindicales y constitucionales, en particular del artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza a todas las personas el derecho a expresarse libremente y peticionar las autoridades y trabajadoras y trabajadores dignamente. Que cabe destacar que, según declaraciones de los propios trabajadores conforme a los registros del sistema, la atención al público durante la jornada en cuestión fue acelerada mediante guardias mínimas, siendo servicio para los beneficiarios. La decisión de vincular y extender a los trabajadores se configura así no solo como arbitraria, sino como una posible medida de persecución política y sindical inadmisible en el Estado de Derecho. Y a ello se suma la actual parálisis de programas de asistencia esenciales por la entrega de leña para calefaccionar las zonas más frías, en el marco de una obra por la acción para la región. La falta de previsión de estos recursos vitales afecta directamente a los sectores más vulnerables, en especial a nuestros adultos mayores, exponiéndolos a riesgos para su salud y su integridad física. Y la dirigencia gremial de ATE ha denunciado, además, la desaparición de fondos con un total de 4 millones de pesos, destinados originalmente a la provisión de calefacción para jubilados y jubilados de la región andina y de la región sur. Sin respuesta oficial de las autoridades del organismo, aunque es cierto que el Bolsón no recibe el traslado directamente desde el panel, ya que dicha función recae en el gobierno provincial. El contexto general evidencia un vaciamiento progresivo de las políticas públicas destinadas a las personas mayores. Es inadmisible que los jubilados y las jubiladas de nuestra localidad se queden sin atención presencial, gestión administrativa y orientación al acceso a medicamentos, prestaciones y claves. Estas situaciones requieren nuestra atención ante la posibilidad de avance del vaciamiento de los organismos públicos, como la delegación de España del Bolsón, representaría un grave retroceso en la garantía de los derechos, en un momento donde los adultos mayores ya vienen siendo golpeados por la pérdida del poder adquisitivo de sus saberes, el recorte de cobertura médica y la falta de respuesta institucional. Y la situación que aquí denunciaba el juez Aguilar forma parte de un patrón de ajuste, desfinanciamiento y despidos masivos en organismos del Estado Nacional, ANSES, INTA, entre otros. Impactan directamente en los territorios y debilitan la presencia estatal en áreas claves como salud, seguridad social y desarrollo humano. Lejos de utilizar recursos, estas medidas profundizan la desigualdad y atentan contra el principio de justicia social consagrado en nuestra Constitución. Por ello, el uso de las facultades que le son propias del Consejo Deliberante de la Bolsón comunica. Artículo 1.
manifiesta su profunda preocupación y absoluto repudio ante la decisión adoptada por las autoridades sultanas de destinar de su cargo a la delegada de la sede de Bolsón, María Eugenia Alonso, y de suspender a los demás trabajadores de la delegación local por un periodo de 29 días. Artículo segundo. Exhortar a las autoridades del Gobierno Nacional y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, a garantizar la continuidad de las políticas públicas destinadas a la atención integral de las personas mayores en el Bolsón. Asimismo, se solicita el restablecimiento pleno e inmediato de los servicios en la delegación local del PAN y la revisión urgente de las acciones impuestas al personal, a fin de resguardar el normal funcionamiento del organismo y el acceso efectivo a los derechos jubilados y jubiladas de la mayoría. Artículo tercero de forma, lleva la firma de la concejal Rosa Monza. Hay un dictamen de la Comisión de Gobierno Integral que dice lo siguiente. Visto la Carta Orgánica Municipal, el proyecto de comunicación presentado por la concejal Rosa Monza, ingresado el día 3 del 7 del 2025, registrado bajo actuación 245 y considerado que el proyecto de comunicación elaborado expresa la preocupación y rechazo de la desvinculación de la delegada del PAN local y la suspensión del personal. Reclamando el restablecimiento urgente de los servicios a nuestros adultos mayores, la revisión de las sanciones injustas a los trabajadores y la continuidad de las políticas públicas que garantizan derechos esenciales en nuestra región, posicionándose frente al nacionalismo del Estado y defensa del fin. Todos los días sostiene la reacción de los jubilados y jubiladas. Por ello, la Comisión de Gobierno y Legales solicita al cuerpo legislativo aprobar el proyecto de comunicación ingresado bajo número 245 al Consejo Deliberante con las siguientes modificaciones en los mismos, considerado y articulado, que quedará redactado de la siguiente manera. La reciente decisión del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados PAN de debe vincular a la delegada de la sede El Bolsón, María Eugenia Alonso, y suspender al medio del periodo de 29 días, considerando que el presente proyecto de comunicación tiene como objetivo expresar la honda preocupación de este Consejo ante hechos recientes que afectan de manera directa a la comunidad de personas mayores del Bolsón y ponen en riesgo el funcionamiento institucional del PAN en nuestra localidad. En las últimas semanas se ha tomado conocimiento público de la remoción de la delegada del PAN del Bolsón, María Eugenia Alonso, y la suspensión por 29 días de la totalidad del personal restante. Todos ellos trabajadores sindicalizados y con representación gremial. Esta medida constituye una grave vulneración de derechos laborales, sindicales y constitucionales, en particular del artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza a todas las personas el derecho a expresarse libremente, a peticionar ante las autoridades y a trabajar dignamente. Es por esto que cualquier expresión o reclamo, como lo ocurrido el 18 de junio, dentro del marco normativo debe ser respetada. Y cabe resaltar que, según declaraciones de los propios trabajadores conformes a los registros del sistema, la condición durante la jornada en cuestión fue asegurada mediante guardias mínimas, sin perjuicio para el beneficiario. La decisión de desvincular y suspender a los trabajadores se configura así no solo como arbitrario, sino como una posible medida de persecución política y sindical, inadmisible en un Estado de Derecho. Y a ello se suma la preocupante parálisis de programas de asistencia social, como entrega de leña para la calefacción en las zonas más frías, en el marco de una ola polar que azota la región.
La falta de provisión de estos recursos vitales afecta directamente a los sectores más vulnerables, en especial a nuestros mayores, exponiéndolos a riesgos para su salud y su integridad física. Es inadmisible que los jubilados y jubiladas de esta localidad se queden sin la pensión presencial, el sistema administrativo de orientación en el acceso a medicamentos, prestaciones y trámites. Esta situación requiere nuestra atención ante posibilidad del avance del vaciamiento de los organismos públicos, como la delegación de España en el Bolsón. Eso representaría un grave retroceso de garantía de derechos en un momento donde los adultos mayores ya vienen siendo golpeados por la fragilidad del poder adquisitivo de sus haberes, el recorte de cobertura médica y la falta de respuesta institucional. Y ante la situación que aquí se denuncia no es aislada, forma parte de un patrón de ajuste, de financiamiento y despidos masivos en organismos del Estado Nacional, ANSES, INTA, SENAM, entre otros, impactando directamente en los territorios y debilitan la presencia estatal en áreas como salud, seguridad social y desarrollo humano. Lejos de optimizar recursos, estas medidas profundizan la desigualdad y atentan contra el principio de justicia social consagrado en nuestra Por ello, el uso de la sanitaria y que son propias el Consejo Deliberante del Bolsón Común. Artículo primero. Al Instituto Nacional de Derechos de Servicios Sociales para jubilados años, al Honorable Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo Nacional, su profunda preocupación ante la decisión adoptada por las autoridades del IPAMI de desvincular de su cargo a la delegada de la sede de Bolsón, María Peñaloso, y de suspender a los demás trabajadores de la delegación por un periodo de 29 días. Artículo 6. A las autoridades del Gobierno Nacional y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, se garantice la continuidad de las políticas públicas destinadas a la atención integral de las personas mayores en el Bolsón y la revisión urgente de las sanciones impuestas al personal, a fin de resguardar el normal funcionamiento del organismo y el acceso efectivo a los derechos de jubilados y jubiladas de la región. Artículo 3 del FORNI. El dictamen lleva a la presidenta de la Comisión de Gobierno Integral y la concejal Roca, y acompaña información del presidente del Consejo y el concejal Guá. Gracias, José. Antes de someter a votación, hacemos uso de la banca del vecino. Por favor, muchas gracias. Hola. Muy buenos días. Buenos días, sí. Bueno, gracias ante todo porque usted es una representación, ¿no?, del pueblo de acá de Bolsón, y gracias por darnos esa posibilidad de poder, como vecino y como empleado de PAMI, a modo aclaratorio, no es una defensa. Cada uno de ustedes y cada poblador del PAMI sabe que nosotros, como empleados de PAMI, de lo que nos acusan o de lo que nos dicen no es cierto, pero no es cierto en lo formal. Nosotros estamos en el supermercado comprando y nos preguntan, vos ya que sos de PAMI, ¿por qué no haces tal cosa? ¿Por qué no haces tal otra? Y está todo el día uno trabajando en el PAMI. Eso es por un lado. O sea que abandono de la tarea no se hace nunca. Nunca, nunca. Nosotros hemos ido a trabajar sábado, domingo, para el bien de la comunidad. Le tenemos un amor a nuestros abuelos, porque sabemos que en algún momento vamos a ser abuelos nosotros también. El que habla en este caso tiene 20 años de instituto, 21. Y vengo de experiencias diferentes. Y tengo una permanencia en la población de 17, 18 años. Independientemente de eso, sabemos que esto está en el marco del desprestigio del empleado público. Y que también sabemos que están en el marco del desprestigio de los sindicatos. Pero hay un punto donde uno, más allá de las políticas,
donde uno dice basta, cuando se meten con la gente, cuando se meten con los pibes, cuando se meten con los laburantes, cuando se meten con las cosas que se meten, en ese momento uno no permite que uno mienta o apele a este tipo de denuncias que en general, a efecto, genera más conflicto que soluciones, porque hoy tenemos la condición que está en el PAMI. Por eso apelo a la conciencia de cada poblador del Bolsón y al corazón de cada uno de ustedes. ¿Qué desierto hay de todo esto? ¿Qué abandono hubo? ¿Qué falta de responsabilidad? Porque en realidad no la hubo. En realidad nosotros cumplimos con un derecho, atendemos con la mínima guardia y si quieren de forma anecdótica, ese mismo día tenemos un traslado de Follén para Bariloche, o sea que se atiende la urgencia, y un traslado a Buenos Aires, a Favaloro. Si no hubiéramos estado, como dicen, a puerta cerrada, independientemente de las demás cargas que se hicieron en los sistemas, somos fieles al instituto y somos fieles a nuestra población. De lo que acusan, de lo que denuncian, no está dentro de lo nuestro. O sea, me parece que podrían por otro lado. No somos militantes políticos tampoco. O sea, sí somos seres políticos porque todos somos seres políticos, pero no somos militantes políticos, como también nos quieren acusar. No entramos porque ser militante político ni nada, entramos, creo que no hay nadie que entró en el Bolsón, salvo Raúl Blanco en ese momento, después creo que nadie. Yo fui compañero de Raúl Blanco cuando estábamos en la calle Ascuénaga inclusive. Por eso apelo a eso, a la conciencia, a la verdad, al corazón de cada uno. Todos tenemos algún familiar que va al PAMI y creo, es más, de lo que yo recuerde, tal vez por mi nerviosismo o lo que sea, no recuerdo que haya alguna denuncia. No recuerdo que ningún compañero mío, ni mi jefa, que es Maru, en algún momento hizo algo en contra de eso. Al contrario, siempre es en función del beneficio del laburante, del afiliado. Y en función de la estructura que puede poner el laburante para que eso sea más ágil. O sea, eso es así. Si no, también pregunten cuántos pobladores del Lago Puelo o de Chubut no tienen domicilio en Bolsón porque se atiende mejor en la agencia del Bolsón que en otro lado. O sea, se pasa de una denuncia, hipotéticamente anónimo, no, y es anecdótica, de una denuncia a esto. Pero encima no había antecedentes previos. No hay denuncias hechas en el PAMI por maltrato, por desidia, sí, al instituto, pero no al personal o a la gente que trabaja en el día a día. Si nosotros nos vemos todo el tiempo. O sea, ¿cómo vamos a hacer algo en contra de una persona que la ves todo el día? O sea, no se entiende que pudo haber habido algún problema, pero tampoco, porque yo recuerdo, estaba trabajando adentro, yo tengo, en el caso particular mío, porque todos tenemos formas diferentes de demostrar que hubo cargas. En el caso mío hubo 16 cargas en sistema. O sea, 16 cargas estuve trabajando, o sea, que estoy con una retención de servicios, sí, no se impidió nada. O sea, hay casos, se atendieron audífonos, pañales, no recuerdo todo, pero bueno, el vuelo a Buenos Aires, el traslado a Follén, la agencia nuestra abarca, no sé si ustedes sabrán, la agencia nuestra abarca desde Río Chico, Ñorquinco, hasta el Manso. Afuera en la puerta decía que en urgencia tenían un número de teléfono para llamar, o sea, estábamos nosotros adentro, la puerta no estaba, en ningún momento no se atendió el público, sí, estaba cerrada por el frío, no por otra cosa. O sea, ¿qué es eso? O sea, lo único que podemos decir es que esto está enmarcado en esto de ir en desmedro del trabajador, de que el Estado se vaya retirando en los lugares. Ustedes sabemos bien, como viviendo en el Bolsón, el Estado no se puede retirar porque sí, porque queda la gente caída del mapa. Y nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos como laburantes, yo hablo como laburante de todo, desde el jefe hasta el que no lo es. De la importancia que tenemos, sabiendo que hubo un retroceso, que le quitaron medicamentos a los abuelos, que hay planes de medicamento oncológico, que la única vía que tiene el afiliado es resolverla a través de un recurso de amparo, una locura. Una persona que se muere que tiene que recurrir al recurso de amparo para que le activen o le actualicen los medicamentos. De eso soy y puedo dar fe de eso. Lo que fue la repartida de pañales, uno sabe lo que un abuelo o una persona que necesita un higiénico, si le llega a faltar un día, cómo se siente en la personalidad, no importa en otra cosa, es así. Y le faltaban y a veces no teníamos respuesta. Es más, yo creo que muchas de las cosas
que hemos tenido tal vez algún tipo no de discusión, sino de poder explicar algo, fue justamente porque el instituto no daba respuesta y la dábamos nosotros. Nosotros no estamos a veces capacitados para poder dar todas las respuestas. Y eso también se nos dificultaba, o se nos dificulta. Yo soy uno de los sancionados, hablo a partir de eso, pero es muy feo ver al PAMI intervenido por la policía, A mí no me gusta, yo no vengo del PAMI ese, vengo del PAMI de Ascuénaga, donde éramos 3 gatos locos, todos metidos en un... todos se deben acordar de ese PAMI. Es muy feo para los abuelos inclusive. Y a modo anecdótico, hasta los policías que mandaban ahí no entendían muy bien, no que no entendían muy bien, sino que entendían a quién venimos a proteger si estos tipos no hicieron nada. O sea, es muy fuerte para todo lo que hicieron. Me parece que la irresponsabilidad de no haber investigado, de no habernos preguntado a nosotros, de no decirnos, genera un hueco muy grande ahora en la población. Ahora hay que, digamos, es así, sabemos eso, pero lo que quiero aclarar es eso, o sea, que en realidad sabemos que esto está en un marco del desprestigio del empleado público, del prestigio del PAMI o del empleado público que sea, y de tratar de quitar una asistencia estatal, a más allá de las medidas económicas que se tomen del gobierno que sea, saben que en este caso un jubilado está cobrando 300.000 pesos, y una factura de luz vale 300.000 pesos, o sea, uno no puede entender eso, o sea, más que ir en contra de una persona, eso no hay, o sea, porque independientemente de la comida, lo que fuese. Yo creo eso, estoy abierto a que me hagan las preguntas que quieran, o sea, para eso estoy acá. Lo que quería aclararlos era de eso, o sea, que no se incursionó en una cosa rara, ni se tabicó la puerta, ni impedimos, ni nos manifestamos, ni nada. Lo único que hicimos era acatar lo que decía el ATE, como afiliados a ATE que somos, de decir, bueno, se hace un paro, eran 11 puntos, estaba lo de la expresidenta, pero eran 11 puntos, y bueno, nada, o sea, se tomó eso, se hizo una retención de servicio con la mínima guardia, y se sacaron los trámites, o sea, nada, o sea, no hay más que eso. Después todo lo demás fue lo que la malicia o la pata política quieren venir en contra del laburante, nada. O sea que estoy abierto si me quieren preguntar algo. Muchas gracias. Quédese así, cerramos por ahí, le damos pie a por ahí algún concejal que quiera hacer uso de la palabra. Sobre este tema, ¿algún concejal que quiera hacer uso de la palabra? Concejal Monsalve tiene la palabra. Buen día para todos. Solicito la palabra, presidente. Tiene la palabra, concejal Monsalve. Gracias. Bueno, señor presidente, señores concejales y público presente. Nosotros hoy no venimos simplemente a tratar un proyecto de comunicación. Hoy venimos a defender la democracia. El derecho a pensar distinto, a expresarnos libremente y a organizarnos colectivamente, sin temor a la persecución ni al castigo. Queremos manifestar nuestra profunda preocupación por el vaciamiento del PAMI en nuestra localidad, por la suspensión arbitraria de sus trabajadores y trabajadoras y por la desvinculación de su delegada María Eugenia Alonso. Pero más allá de este hecho puntual, venimos a ponerle nombre y contexto político a lo que está sucediendo. Esto no es un hecho aislado, esto es parte de un modelo de país profundamente autoritario y regresivo que el gobierno de Javier Milei está llevando adelante desde el día que asumió, el 10 de diciembre del año 2023. Desde ese día, Milei ha desplegado una estrategia sistemática para desmantelar el Estado, disciplinar a los trabajadores y trabajadoras y acallar a toda voz que piense distinto. Las sanciones al personal del PAMI del Bolsón no son una excepción, son una muestra clara de persecución política. Fueron impuestas como castigo por haber participado el pasado 18 de junio en una jornada de expresión legítima en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una actividad amparada por los derechos constitucionales, a la libertad de expresión, a la participación política y a la protesta, según lo que dice nuestra Constitución Nacional. Es importante destacar que, como en cada jornada de lucha, se garantizó la atención mediante las guardias mínimas, quedando todo registrado en el sistema.
Sin embargo, la respuesta del gobierno fue el castigo. Castigo porque este gobierno no tolera la disidencia, sino que la persigue. Pero lo que está ocurriendo en el PAMI es solo un síntoma de algo mucho más profundo, un modelo económico de ajuste brutal, regresivo, represivo, excluyente y sin rumbo social. Desde que asumió Javier Milei, el país atraviesa un colapso económico generalizado. Compartimos algunos datos que gratifican esta situación. Crisis productiva y laboral, emergencia social, deuda y fuga de capitales, vaciamiento del Estado, persecución y censura. Estos son algunos datos que queremos compartir. Se han cerrado 13.862 empresas desde diciembre. Desde diciembre hasta marzo del año 2025. El 99,7% eran pymes, con hasta 500 trabajadores y trabajadoras. La industria cayó el 8,5% interanual en el año 2024 y la construcción un 5,3%, según datos de la UIA. El desempleo trepó al 10,2%, aunque subestimado por el crecimiento del trabajo informal. En número se suspendieron 266.000 puestos de trabajo. Facultad Económica de la UBA. Más del 75% de las empresas industriales han reducido producción o despedido personal. 2. Emergencia social. La pobreza alcanzó el 55,5% y la indigencia al 18%, según datos del INDEC primer semestre del año 2025. Los salarios perdieron un 35% de poder adquisitivo real desde diciembre. Cifra CTA. La inflación acumulada desde diciembre del año 2023 supera el 200,10%, pese a que en junio marcó un 4,9%. Tercero, deuda y fuga de capitales. La deuda externa asciende a 400.000 millones de dólares, 72% del PBI, con reservas del Banco Central en niveles críticos. La fuga de capitales desde diciembre del año 2023 supera los 25.000 millones. El déficit comercial del año 2024 cerró con un récord negativo de 12.000 millones por apertura indiscriminada de importaciones. Cuarto, vaciamiento del Estado. Se recortaron hasta 40% los presupuestos de áreas sociales, ANSES, educación, salud. Se promovieron privatizaciones forzadas como YPF y Aerolíneas Argentinas. Se paralizó la inversión pública en infraestructura y vivienda. Quinto, persecución y censura. Más de 5.000 personas fueron detenidas por participar en protestas sociales. Hay ataques sistemáticos a medios de comunicación críticos, con recorte en la pauta oficial y bloqueo a periodistas. Todo esto no es casual, es el resultado directo de un modelo económico que no tiene como objetivo el bienestar de las mayorías, sino el enriquecimiento de sectores financieros, corporaciones extranjeras y grandes grupos concentrados. Un modelo de ajuste salvaje, represión social y dogmatismo neoliberal que no genera crecimiento ni empleo ni estabilidad, sino que profundiza la desigualdad, el hambre, la pobreza y la desesperanza. Por eso decimos que lo que está en juego no es solo el funcionamiento del PAMI ni los puestos de trabajo de quienes hoy están siendo injustamente sancionados. Lo que está en juego es el rol del Estado como garante de derechos, como presencia concreta en el territorio, como sostén de los sectores más vulnerables. El gobierno de Javier Milei no es un liberal disruptivo, es un gestor del ajuste para las élites económicas, para los fondos de inversión, para los exportadores concentrados. Es un gobierno autoritario que concentra poder, elimina voces críticas y desmantela derechos. Las mismas recetas que nos llevaron a crisis anteriores. El endeudamiento, la apertura indiscriminada, el recorte brutal y la represión. Son los que hoy se repiten, pero con mayor crueldad. Y lo más preocupante, no hay señales de mejoras. No hay recuperación del salario real, ni del empleo, ni del consumo. Solo hay más exclusión,
más pobreza y más violencia institucional. Por todo esto, presentamos este proyecto de comunicación, porque no vamos a aceptar el silencio cómplice ante el avance de un modelo que destruye derechos, desmantela el Estado y persigue a quienes pensamos distinto. Invitamos a los concejales, a las concejalas a acompañar esta iniciativa. No se trata de levantar una bandera partidaria, se trata de defender la democracia, la justicia social y sobre todo los derechos humanos. Defender a PAMI, defender a sus trabajadores y trabajadoras, es defender el derecho de nuestros mayores a vivir con dignidad. Y es también decirle basta, basta a un gobierno que pretende gobernar de espaldas al pueblo. Gracias, presidente, nada más. Muchas gracias, concejal Monsalve. ¿Algún otro concejal que quiera hacer uso de la palabra sobre este tema? Concejal Rania tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Quiero empezar por un tema de costadito, tomando las palabras del vecino que habló. Gracias por las palabras. Usted mencionó que le parecía triste ver a la policía adentro de PAMI. Yo quiero defender a nuestros policías y destacar que los ciudadanos de bien no nos sentimos incómodos frente a la presencia de los policías. A los ciudadanos de bien lo que nos molestan son los delincuentes como Cristina Kirchner. Eso como para empezar. Después quiero tomar y estar de acuerdo con algo que dice el proyecto y el dictamen de la comisión, que dice que es inadmisible que los jubilados se queden sin atención. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Nosotros destacamos que acá lo que importa son los afiliados de PAMI, no sus empleados, sino las personas por las cuales PAMI existe. Entonces, si la atención fue mínima, tomando las palabras nuevamente del vecino que tomó la palabra, es inadmisible que esos jubilados se queden sin atención. Bueno, lo de la militancia política creo que no vale la pena ni discutirlo, digamos. Está muy claro que todo esto es una gran acción de militancia política. Y en ese sentido destacar un poco el mensaje, ¿no? En esta nueva Argentina, las oficinas públicas no son búnkeres de militancia política rentada. Y eso está muy bueno. Después, bueno, se han mencionado tantas cosas. La concejal Monsalve hizo un compendio de datos todos falaces, pero no vale la pena ponerse a discutirlos. Discuta. No se preocupe que no hace falta, los datos se caen solos por la gravedad. No voy a andar repitiendo las cosas que todos los argentinos saben. Yo lo último que quiero decir, y que es la razón principal por la que voy a rechazar este proyecto, es que a nosotros como concejales del pueblo del Bolsón no nos corresponde meternos en este tema. Este es un tema de la administración pública nacional y que está en pleno desenvolvimiento. Las suspensiones, tal cual lo dice la palabra, son suspensiones. Cuando se cumplan los 29 días a los cuales están suspendidos, se verán qué decisiones se toman. Nosotros queremos apoyar todas las medidas que se tengan que tomar y al mismo tiempo queremos rechazar cualquier escarmiento público, cualquier puesta en la picota que se pueda haber hecho, especialmente con la coordinadora desplazada, porque siempre lo rechazamos toda la vida. Hace, por lo menos en mi caso, unos 20 años, he visto al kirchnerismo incinerar públicamente, usando todos los resortes del Estado y todos los recursos disponibles en sus manos para incinerar a cuanta persona no piense como ellos. Así que en este caso también lo queremos rechazar. Más allá de que en este caso, digamos, el sentido es inverso, nosotros también lo queremos rechazar. No nos parece bien andar filtrando su foto y el nombre de la persona en todos los medios del país, viralizándolo en redes sociales. No nos parece que está bien. Todas las medidas que tengan que tomarse nos parecen bien. El escarmiento público es algo que tenemos que erradicar. Y esa es la principal razón por la que nosotros lo rechazamos. Nos parece que en el medio del proceso expresarnos y tomando partido por una situación es cuando menos poco responsable institucionalmente. Y nosotros somos el Consejo Deliberante de la ciudad. Si bien, por supuesto, que cualquier cuestión que ocurra con nuestra delegación de PAMI va a afectar a nuestros vecinos, no nos corresponde a nosotros, como integrantes de la municipalidad del Bolsón, tomar partido por una cuestión, por un proceso que está en desenvolvimiento. Gracias. Gracias, concejal Rania. ¿Algún otro concejal que quiera hacer uso de la palabra? Tiene la palabra, concejal Rojas. Primero, solidarizarme con los trabajadores de PAMI.
La verdad es gravísimo lo que está pasando, es atentar contra los derechos de los trabajadores. Por otro lado, como bloque también evaluamos este proyecto muy seriamente, justamente para no caer en esta cuestión de la guerra partidaria que por ahí se puede llegar a ver, sino apuntado justamente a la defensa de los derechos de nuestros abuelos, de nuestros vecinos y vecinas que están trabajando en la delegación PAMI. Y sobre todo justamente esto, tener en cuenta de que estamos hablando de nuestros vecinos y nosotros estamos representando a nuestros vecinos. Es decir, el quedarnos con los brazos cruzados como concejales es no hacer nuestro trabajo. Por algo nos votaron, para ser representantes, llevar la voz de cada vecino, cada vecina, y que está justamente en este momento tomando la palabra, y bien lo comentaba, el trabajador de PAMI también es nuestro vecino. Y tenemos que escucharlo y tenemos que hacer eco de lo que está pasando. Es gravísimo también que se sigan reproduciendo estos discursos de odio, en nuestra localidad, que es una localidad que siempre se caracterizó por ser solidaria, empática, ponernos en el lugar del otro. Y con estas formas de decir no me interesa porque no me corresponde, y tiramos la pelota para que decida arbitrariamente el gobierno nacional sobre la vida de nuestros vecinos, sobre el servicio que se brinda a nuestros adultos mayores, y no hacernos cargo del rol que nos compete a nosotros como concejales y concejalas. Así que nada, quería comentar esto también, la importancia justamente de defender a los trabajadores y trabajadoras, porque también entendemos que fue injusto los pasos, los procesos que se llevaron a cabo. Volvemos de nuevo a este discurso de odio, que pesó más el discurso de odio y la mediatización de la situación, que fue justamente utilizada políticamente por los oportunistas políticos para justamente debilitar a la institución y a los trabajadores estatales. Sumado a eso, quiero dar una apreciación personal sobre María Eugenia Alonso. A mí me tocó en lo personal y en lo laboral y profesional trabajar con ella codo a codo en situaciones extremadamente difíciles, como pandemia, incendios. Si nos vamos más lejos, el incendio justamente que tuvimos en el verano acá en Bolsón y que afectó a muchísimas familias, y dentro de esas familias habían muchos adultos y adultas mayores que eran usuarios de PAMI. Y María Eugenia estuvo a la par trabajando con nosotros, con la institución municipal y provincial, abriendo sus puertas 24 horas para cargar la medicación que hacía falta, que a esos abuelos se les había quemado todo, buscando los medios necesarios para poder dar respuesta. Y justamente María Eugenia, y esto lo destaco, y lo destaco personalmente porque he trabajado con ella, es una persona que ha puesto mucho más de lo que le correspondía por obligación laboral. La responsabilidad que tuvo en cada situación justamente era el amor que usted comentaba, el amor a nuestros abuelos. Al poner al 100%. Y quiero destacar también, porque la mayoría piensa, bueno, era una delegada que ya estaba de la gestión anterior y todos asumen que ella, porque militó o algo por el estilo, fue ubicada políticamente. Y les puedo decir que no, es una trabajadora de carrera y que en su momento justamente tanto los compañeros, las compañeras y el gremio apoyó porque era la persona idónea, capacitada, con una formación y una trayectoria de años para poder hacer frente a la coordinación de una institución que merecía no un cargo político puesto a dedo por el gobierno de turno, sino una persona que se ocupe y se preocupe por los adultos mayores acá de la localidad de Bolsón. Obviamente, ella tenía una imagen positiva dentro de la comunidad de los adultos mayores, tenía una imagen positiva, y creo que la forma más, si se quiere, directa de sacarla era generar justamente una situación así. Es preguntarnos a quién le servía más esta mediatización y esta cuestión para poder sacarla de su lugar de trabajo. Me solidarizo, adelanto mi voto positivo, y nosotros estamos acá para representar a los vecinos y las vecinas y sobre todo defender a las instituciones. Gracias. Muchas gracias, concejal Rojas. ¿Algún otro concejal que no haya tenido la palabra y que quiera hacer uso de la palabra? Tiene la palabra concejal Carabasil. Muchas gracias. Buen día a las personas que están hoy presentes acá. Obviamente que escuché con atención porque no es un tema menor, y aunque así lo fuera, es importante poder tener hoy la palabra de un vecino y un trabajador. Como bien hacía mención la concejal Rojas, derechos, ¿no?
qué importante es que sigamos defendiendo los derechos de los trabajadores, los derechos de los jubilados, los derechos del vecino que nos votó, que nos eligió, que hoy nos ponen acá, en este lugar, para que defendamos sus derechos, para que acompañemos, para que estemos a la altura de las circunstancias, más allá que sean millones de kilómetros Buenos Aires, más allá que sean decisiones tomadas de lugares muy lejos, la realidad que se vive acá en Bolsón es muy distinta. Como bien hacía mención la concejal Rojas, la delegada de PAMI es vecina, vive acá y hemos tenido varias situaciones difíciles en nuestra zona, donde ella estuvo trabajando a la par de nosotros. Hago mención de nosotros porque justamente hace muy poco estuvimos el incendio y la verdad que yo en lo personal me tocó trabajar con ella en varias situaciones y rescato el compromiso. También voy habitualmente al PAMI y rescato el compromiso de los empleados porque tengo a mi papá, tengo a mi mamá y habitualmente voy, hago trámite y la atención siempre es muy buena. Y me ha pasado a veces tener que ir fuera de horario y como hacía mención el vecino, también me han atendido, también me han resolvido cosas por teléfono y seguramente esto le pasa a muchos de los vecinos de Bolsón porque nos conocemos entre todos. Adelanto mi voto positivo porque me parece que estas decisiones hay que acompañarlas. La delegada no hay que dejarla sola y a los empleados tampoco, porque ella también es una empleada. Y nuestros jubilados, vuelvo a decir, tienen derechos y debemos nosotros acompañar que esos derechos se cumplan, no se pierdan. ¿Sí? Así que eso es todo, presidente. Gracias. Gracias, concejal Carabasili. Señor presidente. Tiene la palabra Carlos. Pido la palabra. Bueno, cortito porque ya mis compañeros de bloque ya manifestaron lo que yo también pienso. Yo sí me siento representado por el PAMI, así que también mi voto, lo adelanto, es positivo por todas estas cuestiones que te miro a los ojos, Carlos, porque siento lo que vos sentís cuando pasan cuestiones políticas o no. Nosotros consideramos que son parte de nuestros vecinos, donde nos miramos todos los días, nos cruzamos las calles. Como vos decís, a nosotros como concejales también nos pasa. Vamos al supermercado, vemos al vecino, tratamos de solucionarlo, nos llamamos por teléfono, así que solamente eso, Carlos. Gracias, concejal Pérez. Bueno, pido la palabra, no está el concejal Castillo, pido la palabra, concejal Monsalve. Tiene la palabra, presidente. Gracias, concejal Monsalve. En primer lugar, agradecerle al vecino Carlos su exposición, su derecho a réplica, si quiere, porque obviamente nosotros nos hemos visto involucrados en una cuestión mediática que tal vez este espacio, que no perjudica, creo que realmente nutre a estas cuestiones, y tener un derecho a réplica es lo que nosotros como representantes de esta sociedad es lo mínimo que podemos hacer con esa banca del vecino. Así que le agradezco su exposición. En lo particular, también quiero expresarme, y esto quiero dejar claro, que sin ningún tipo de bandera política, sino como representante de este Consejo Deliberante y representante del pueblo que me ha votado para estar en este lugar. Así que quiero dejarlo claro porque reafirmo el derecho laboral. Siempre, institucionalmente voy a defender siempre el derecho laboral. Reafirmo la conciencia, la justicia y la verdad institucional. Porque si no puedo reafirmar eso, no puedo estar a la altura de representar a mi pueblo en esta banca. Y eso, por eso quería aclarar, porque acá no quiero que se mezcle lo que piensa uno, lo que piensa el otro, sino lo que corresponde ratificar y acompañar desde esta banca y desde las bancas de mis concejales colegas. También valoro la palabra de cada uno de ellos, pero no quiero dejar pasar esto.
Repudio la persecución y la malicia institucional. Lo repudio y lo voy a repudiar siempre mientras esté en esta banca. Y si después me toca repudiarlo desde otro lugar, desde acompañar a un vecino desde otro lugar, también lo voy a acompañar. Por eso quería dejar claro que acá no hay banderas políticas, sino derechos. No me gusta lo mediático, me gusta lo justo, representamos y ratificamos la institucionalidad y de eso se trata, como el derecho del vecino de la réplica, como el derecho de cada concejal de opinar lo que cree que es correspondiente. Yo no creo que este proyecto cambie algo o simplemente tenga una injerencia directa sobre las decisiones que toma la institución, pero sí nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de expresarnos y defender lo que nosotros queremos o por lo menos defendemos desde este lugar. En lo particular, y usted lo citó, Carlos, a Raúl Blanco, que hoy no está entre nosotros, le mando un abrazo al cielo porque ha sido una persona que desde el PAMI siempre me ha dado respuesta y en mi lugar desde la Secretaría de Gobierno siempre he tenido un buen diálogo con él y le ha dado una atención a todos los pedidos que nosotros han demandado desde ese lugar. En lo personal, con todos los trabajadores hoy, y lo vuelvo a repetir, me nutre su réplica, su discurso, su exposición hoy en esta banca. En lo personal también, y sobre la jefa, María Eugenia Alonso, que hoy nos visita también, está presente. No tengo más palabras que de agradecimiento. Como lo dije en la comisión de labor, mis padres fallecieron con 3 meses de tiempo. Fue un momento muy duro para nosotros como familia. Y realmente María Eugenia Alonso y todo su equipo nos dio una respuesta y nos mostró la luz cuando a nosotros nos parecía que estaba todo oscuro. Te agradezco, María Eugenia Alonso, que hoy estás acá, te lo digo como vecino, lo institucional ya lo expresé, y como vecino te agradezco por mí y por muchas familias que me han venido a ver en mi rol institucional y que les he dado respuesta, vos y todo el equipo del PAMI. Por eso, sin banderías políticas, defendemos el derecho laboral, la justicia institucional y que no haya más malicia, sino que haya personas de bien. Nada más. Muchas gracias. Someto a votación el proyecto. Concejal Carabasili. El dictamen, perdón. Someto a votación el dictamen. Aprobado. Concejal Carabasili. Concejal Monsalve. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Ranea. No aprobado. Concejal Rojas. Aprobado. Concejal Huasco. Aprobado. Muchas gracias, Carlos, por su...